Hola jóvenes, Dios me los bendiga. Bueno, ya vamos en el segundo video. Este es el último video que hago de estos dos sábados, que ya hice dos videos. Entonces ya le doy la oportunidad a otro líder que haga otro video. Bueno, vamos con el número 2. Ya en el antiguo video fue el número 1, que fue la A. El número 2, la B, que dice: la oración en espíritu es opuesta a las ordenanzas de la ley. Número 1. La oración del Antiguo Testamento consistía de ordenanzas carnales, corporales, que tenían que ver más con lo físico que con lo espiritual. Bueno, vamos a ver Hebreos 9, 1, 10. Se los dejo ya de tarea para que ustedes lo vean, para que ustedes vean cada día más la Biblia. Una estructura física, el tabernáculo, un sacerdocio especial, vestiduras para los sacerdotes, candelabros, incensarios, días festivos, sacrificios de animales y ofrendas, todo lo cual apelaba a los sentidos carnales o físicos del hombre. No tenía ninguna relación con su espíritu, con su espíritu. Ya ahí en el Antiguo Testamento solamente iban por lo carnal, por el pecado, solamente pecado y ya. Eso iba, solamente para santificar, para volvernos santos a nosotros y que ya no haya más pecado en nuestro ser. Número 2. La oración del Nuevo Testamento está dirigida más hacia el lado espiritual del hombre. Acá ya va más a acercarnos a Dios. A. El templo de Dios es ahora espiritual, adoptado por cristianos. Primera de Corintios 3:16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciliados de los santos y miembros de la familia de Dios. 20. Edificados sobre el fundamento de los pastores y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. 21. En quien todo el edificio edificó bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. 22. En quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Bueno, acá ya viene ese enfoque para ustedes. Nosotros ya no somos del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque nosotros ya no sacrificamos. Nosotros ya no hay alguien más que entre al santuario. Nosotros no somos de Israel porque no crecimos en Israel. Sí somos de pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque confesamos a Jesucristo, eso sí, téngalo por seguro. Pero nosotros no hacemos lo que hacíamos o lo que hacían antes en el Antiguo Testamento. Nosotros ya testificamos, ya damos enfoques, ya damos enseñanzas, ya hablamos de la palabra, ya nos profundizamos más en la palabra y enseñamos a las demás personas para que esas personas como tú, como yo, aprendamos más qué es Dios, para qué sirve Dios y por qué Dios está acá con nosotros, porque Dios quiere que nosotros nos vivamos en santidad. Bueno, seguimos ya con la otra imagen, que ya es otro enfoque. B. Todos los cristianos son sacerdotes que ofrecen sacrificios espirituales. Primera de Pedro 2, 5 al 9. Todos vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios,
para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sí? Eso es lo que nosotros somos. Somos luz, somos para enseñar. Eso es lo que vinimos a hacer en esta tierra, en este mundo. C. Nuestras oraciones son como dulce incienso. Apocalipsis 5, 8 dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraban delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incensario, que son las oraciones de los santos. Cuando nosotros oramos, esas copas se van llenando. ¿Para qué? Para santificar el santo nombre de Dios. D. Nuestra música es hacer melodía con el corazón, no con instrumentos musicales. Efesios 5, 19 dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos celestiales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. En la iglesia solamente existe una sola canción, una sola música, que es toda entonada para Dios. ¿Por qué hay esa música? Porque nos sentimos mejor con ella. Sentimos a Dios cerca de nosotros. Sentimos todo lo que podemos hacer por Él, lo que llegamos a hacer por Él y lo que vamos a hacer por Él. ¿Sí? Antes no se utilizaban instrumentos, ahorita sí se están utilizando, pero tienes que tener cuidado cómo utilizas esos instrumentos, cómo le das música. Sacrificios espirituales de adoración y servicio. Hebreos 13:15. Y así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que permanecéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Vale? O sea, tienes para darle enfoque tanto al B y la D. Nosotros podemos sacrificar, como es sacrificar alabanzas. Alabanzas, puede ser adoraciones, puede ser lo que tú quieras, pero para Dios, solamente para Dios. Porque te dije en el D que tienes que tener mucho cuidado qué melodías hace o qué música hace o instrumental haces. ¿Por qué? Porque hay algunas instrumentales que hablan bonito de Dios, que hacen que el espíritu viva, crezca, o sea, esté en otro nivel. Pero hay otras que no, que hace que antes uno se desconcentre más, entonces uno pierda más, o sea, templo o cualquier cosa. Bueno, vamos a esta otra imagen. El énfasis está en el espíritu del hombre, no en sus sentimientos, no en sus sentidos físicos. Las ordenanzas físicas del antiguo pacto fueron hasta el templo o hasta el tiempo de reformar las cosas. Hebreos 9:9 al 10 dice: lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan o ofrecen ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. 10. Ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Lo que ocurrió con la venida del nuevo pacto, como proclamó Jesús, la nueva adoración está más de acuerdo con la naturaleza de Dios. Dios es espíritu.
diseñado para realizar más a la parte espiritual del hombre con Dios. Eso es el enfoque. Nosotros ya no estamos con las cosas materiales, de que vamos a ir a la iglesia, vamos a sacrificar animales, vamos a sacrificar nuestro cuerpo. No, ya eso ya no se da, sino ya es más espiritual. Ya vamos a la número 3, que es el último punto. Número 3, la S. La adoración en espíritu no procede del alma, voluntad, mente o emociones. Esta es solo el vínculo para expresarla. Si nuestra adoración no fluye desde nuestro interior, desde nuestro espíritu, terminaremos cometiendo el error de muchos, confundiendo las expresiones de adoración con la verdadera adoración. 2. Vamos a la 2, que dice: la adoración a Dios es verdad. Jesús le dijo a la mujer samaritana que llevaría el monte en que se ofrecería a Dios una oración que estaba más de acuerdo con la verdad, con la realidad. Bueno, acá ya en este enfoque, ya vamos a este enfoque. La oración tiene que fluir de nuestro interior. Tiene que fluir. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a salvar nuestra alma, a salvar nuestro ser, a salvar todo lo que Dios nos dio, y fue el alma. Dios, o sea, a Dios le corresponde nuestra alma. Y punto, ya, no hay más. Él es el único que tiene dominio en nuestra alma. Él es el único que puede mantener nuestra alma viva. Él es el único que puede mantener todo nuestro ser, ¿vale? Entonces ten mucho cuidado, cómo utilizas tu cuerpo. Algunas veces sí se da emociones, porque a veces lloramos, otras veces no lloramos. Entonces así mantiene el espíritu en nosotros. Entonces vamos a ver por qué la oración a Dios es en verdad. Para entender esto debemos tener en cuenta que muchos elementos de adoración en el Antiguo Testamento eran simplemente una sombra o figura de lo que vendría. La A. El tabernáculo era un símbolo. Hebreos 9:8. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino, el lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. 9. Lo cual es símbolo para el templo presente, según el cual se presentaban ofrendas, sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. En la A vemos el enfoque de que ya no hacemos ofrendas ni sacrificios. Bueno, ofrendas sí las hacemos. ¿Por qué? Porque eso es lo que pide más la iglesia: ofrendas y diezmos. Pero ese enfoque te lo voy a enseñar otro día. Hoy no, solamente te quiero enseñar sobre la adoración, sobre el espíritu y en verdad. Al que practica ese culto precisamente, en Israel se sigue practicando el sacrificio, se sigue practicando, pero acá en la actualidad no se sigue practicando sacrificio. ¿Por qué? Porque nosotros no, en nuestra casa se vería mal si nosotros matamos un animal y hacemos que, mejor dicho, que se queme totalmente y que suba el olor fragante allá donde Dios. Se vería mal en nuestras casas. Lo único que podemos hacer es cantarle, es hablar con Él y adorarlo. B. La ley era solo una sombra de lo que vendría. Hebreos 10:1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen
misma de las cosas. Nunca puede por lo mismo sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, a ser perfectos a los que se acercan. Bueno, en el Antiguo Testamento lo único que servía el sacrificio de animales era para hacer expiación en nuestro ser, si estamos haciendo las cosas bien o si estamos haciendo las cosas mal. Pero eso solamente le quedaba a una persona. No lo hacíamos nosotros, sino una persona que era el sacerdote. Entonces los sacerdotes en ese tiempo tenían mucha responsabilidad y nosotros no. Nosotros o el pueblo de Israel no tenía ninguna responsabilidad. Se daba como si ellos no tuvieran que hacer nada, solamente los sacerdotes. Bueno, vamos a la C. La C sí es larga, muy larga. Entonces, bueno, vamos a la C. La oración del antiguo pacto era una sombra o símbolo de la verdadera adoración. Los sacrificios de animales eran símbolos del sacrificio de todo nuestro ser que debemos presentar diariamente en oración a Dios. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Racional. El sacerdocio levítico era símbolo del mejor sacerdocio que hoy tenemos. Primera de Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La fuente de bronce era símbolo de la limpieza que hoy hace la palabra en nuestra vida, la palabra de Dios. Efesios 5:25. Miraos, amad a vuestras mujeres, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el levantamiento del agua por la palabra. El candelabro era símbolo de la revelación que nos da el Espíritu Santo, especialmente cuando la oramos. Primera de Corintios 12:7 dice: pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho. 8. Porque a ese es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. El altar del incienso era símbolo de las oraciones que elevamos a Dios. Apocalipsis 5:8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos que postraron delante del Cordero, todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. El lugar santísimo, en el que estaba solo el sumo sacerdote una vez al año, era símbolo de la presencia de Dios a la que hoy podemos entrar con plena. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La sangre depositada en el propiciatorio para hacer expiación
por los pecados del pueblo era símbolo de la sangre de Cristo que nos da libre acceso a la presencia de Dios. Hebreos 9, 11 a 12 dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación. 12. Y no por sangre de macho cabrio ni de becerro, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, haciendo obediencia eterna, rendición. O bueno, acá ya vemos las partes del antiguo tabernáculo, como en el Nuevo Testamento son otro significado, y como en el Nuevo Testamento da Dios alusión a otras cosas nuevas, a otras cosas hermosas de su ser, de su todo su ser. Vale, jóvenes, les dejo esto bien específico para que ustedes lo lean, para que ustedes lo vean. Si es esta imagen larga y tiene harto escrito, es porque yo quiero que ustedes vean la Biblia, lean los versículos y ustedes no digan que yo estoy todo inventando, sino que la palabra es la que está hablando y yo no estoy hablando. Yo estoy siguiendo el ejemplo de la palabra. La oración del nuevo pacto está de acuerdo a la verdadera relación o realidad. El énfasis ya no está en lo que era símbolos o una sombra de las cosas por venir, la ley, sino que lo que es verdad o real. El rey David recibió la revelación de la oración en verdad y la estableció en el tabernáculo de Sión. En el Salmo 132, 13: porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Dice que este fue el tipo de oración que él escogió en alguna de la oración, en lugar de la oración mosaica. Salmo 78, 60 dice: dejó por tanto el tabernáculo de Silio, la tienda en que había entre los hombres. La adoración en verdad es la forma como Dios quiere que le adoremos, con música, con cantos, gritos, con danza, vida rendidas a Él, etc. Conclusión: esta explicación de la adoración a Dios en espíritu y en verdad está más de acuerdo con el concepto inmediato. Dios es un ser espiritual y quiere un servicio espiritual proporcionado a su ser, y entonces aquellos que le rinden un homenaje deben hacerlo desde su espíritu y de acuerdo a los mandamientos que Él ha ordenado en verdad. Bueno, para concluir y para dar mi enfoque, eso es la oración en espíritu en verdad. Que el Espíritu Santo sí nos guíe por los cánticos, nos guíe para que nosotros cantemos mejor y veamos bien las letras de todas las canciones que han salido en el mundo. Pensé que esto era durmiendo. Y ya en verdad ya es bajo la palabra. Ya tienes que ser bajo la palabra, dirigido bajo la palabra. Por eso todos mis nuevos temas van a venir con toda la palabra bien específicas, para que tú veas que la Biblia es la única que habla la verdad y no lo que dicen los hombres, ¿vale?
Bendiciones jóvenes y hasta el próximo tema.